Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que son los circuitos para que puedan estudiar en su casa. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que en un circuito, la ley principal para resolver los circuitos es la ley de Ohm. Como todos sabemos, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿De dónde salió todo esto? Asumamos que tenemos una fuente de voltaje conectada en paralelo a una resistencia. Sabemos que la resistencia R tiene un valor dado en ohmios y por este circuito circula una corriente I. Entonces, la relación que hay entre estos tres elementos se deducen los valores por la ley de Ohm. Vamos a asignar valores. Ejemplo, un voltaje de fuente o voltaje total vale por decir 10 voltios. Y si nos dan o tenemos la corriente, podemos decir que vale 5 amperios. Por la ley de Ohm, podemos decir que voltaje, es que es nuestra tercera o segunda forma de la ley de Ohm, decimos entonces que para hallar la resistencia, que es la única que no sabemos, la resistencia, según la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, utilizando esta ecuación, vamos a resolver este ejemplo. Entonces, decimos entonces que la resistencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que nos dieron en este ejercicio? 10 voltios. Miren aquí, 10. Sobre la corriente que ya la tenemos, que son 5 amperios. Esto nos da 2 ohmios, que es nuestra resistencia en este punto, utilizando esta ley. Ahora, si yo quiero utilizar otro ejemplo, aplicando la ley de Ohm para hallar el voltaje, entonces decimos que en este ejemplo no sabemos cuánto es nuestro voltaje total o voltaje de fuente y tenemos un circuito en paralelo con otra resistencia. En este caso, debe haber conocimiento de la corriente, vamos a darle 3 amperios, y de la resistencia 1, que vamos a decirle que vale 3 ohmios. Por lo tanto, dice la ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuánto vale en este caso nuestra corriente? Es de 3 amperios multiplicado por el valor de la resistencia que tenemos, que es de 3 ohmios. Esto es 3 por 3, 9 voltios. Y hemos encontrado el voltaje total en este circuito. La tercera forma de la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces podemos tomar otro ejemplo. Ponemos aquí de 4 voltios nuestro circuito. Vamos a darle una resistencia pongámosle 4 ohmios también. Y decimos entonces que la corriente es igual a esta corriente que fluye por acá, de más a menos, la corriente I de intensidad, es igual a, ¿quién? ¿Cuántos voltios tenemos acá? 4 voltios sobre una resistencia de ¿cuánto? De 4 ohmios. Por lo tanto, nuestra corriente es de 1 amperio. Esto es en cuanto a la ley de Ohm y cómo se resuelve de la forma fundamental. Para la reducción de circuitos, entonces, utilizamos lo siguiente.
Vamos a utilizar entonces reducción de circuitos para resistencias. Entonces, reducción, que es el otro tema que vimos. De circuitos resistivos. Entonces, en nuestros circuitos resistivos tenemos que debemos entender que un circuito en paralelo de resistencias es cuando los dos elementos o resistencias se encuentran formados de la siguiente manera, en donde sus terminales están unidas, como quien dice de frente, con respecto a la fuente. Esto es paralelo. Bien, entonces, serie quiere decir que las dos resistencias se encuentran es una seguida de otra, tomadas por un punto común. En este caso, es un circuito en serie. Entonces, esto es un circuito en serie. La reducción de las resistencias en un circuito en serie nos permite poder encontrar los valores del circuito al reemplazar todas las resistencias por una sola resistencia equivalente total. Eso quiere decir, ejemplo, el ejemplo más sencillo es el siguiente. Para un circuito en serie, como el que tenemos en este ejemplo, con una resistencia R1, una resistencia R2, redibujando el circuito que es necesario, decimos entonces que el circuito equivalente es el siguiente. Esta es la resistencia equivalente total. ¿Cómo funciona esa resistencia equivalente total? En los circuitos en serie, la resistencia equivalente total es igual a la suma de todas las resistencias. Eso quiere decir que la resistencia equivalente total es igual a R1 más R2 en este caso. Y hemos encontrado nuestra resistencia equivalente total en un circuito en serie. Vamos a hacer un ejemplo. Más, menos, voltaje. Hallar la resistencia equivalente total de este circuito. Decimos entonces que R1 y R2. R1 vale 3 ohmios y R2 vale 5 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente total es igual a la suma de estas dos, porque están en serie, 5 ohmios. Y nuestro circuito queda entonces, nuestra fuente, con una resistencia de 5 ohmios. Partiendo de este punto, podemos despejar por ley de Ohm las otras variables que queramos encontrar. Como no tenemos el voltaje ni la corriente en este momento, hasta ahí llegaría nuestro circuito. Pero, si ustedes llegan a tener el dato del voltaje o la corriente, podemos hacerlo como en el ejemplo anterior utilizando la ley de Ohm. Continuando con la reducción de circuitos, vamos a trabajar los circuitos resistivos en paralelo. Estos son un poquito más extensos debido a que tenemos que utilizar una fórmula en la cual se manejan los fraccionarios. Ejemplo, la ecuación dice que en un circuito en paralelo, en este caso las que están en paralelo son las resistencias. Vamos a nombrarlas R1 y R2 con la fuente de voltaje total. Decimos que
la resistencia equivalente total es igual a. Esto es una ecuación que ya está hecha previamente, solo hay que aplicarla, es decir, poner los valores y resolverla. A1 sobre de los fraccionarios correspondientes a los valores de las resistencias, es decir, 1 sobre la resistencia 1 más el siguiente fraccionario que corresponde a la siguiente resistencia, R2. 1 sobre R2. Si tuviéramos una tercera resistencia, por decir, voltaje total es igual, perdón, voltaje fuente, tenemos una resistencia, dos resistencias y tres resistencias en paralelo, entonces nuestra fórmula cambia, que la resistencia equivalente total es igual a 1 sobre R1, que es esta, más 1 sobre R2, que es nuestra siguiente, más 1 sobre R3. Y así consecutivamente con la cantidad de resistencias que podamos encontrar en el circuito. Hagamos un ejemplo. Lo siguiente ya es matemática y resolución de fraccionarios, de suma de fraccionarios. Lo pueden hallar por mínimo común directamente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Decimos que tenemos una fuente de voltaje desconocida en este caso. Solo nos vamos a dedicar a las resistencias. Y decimos entonces que tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Vamos a poner sus valores acá. Resistencia 1 es igual a 2 ohmios y resistencia 2 es igual a 4 ohmios. Por ejemplo, vamos a hallar la resistencia equivalente total. Entonces, decimos que la resistencia es igual a la siguiente ecuación. 1 sobre fraccionario. 1 sobre R1. ¿Cuánto vale R1? 2 ohmios. Más el siguiente fraccionario de la siguiente resistencia. 1 sobre R2, que equivale a 4 ohmios. Y resolvemos. 1 sobre un medio más un cuarto. Esto es una suma de fraccionarios. Obviamente son ohmios. 1 sobre un medio más un cuarto. ¿Cómo hacemos esta suma? La podemos hacer de la forma más sencilla, trabajando fraccionarios en cruz. 2 por 1, 2. Dejamos el mismo signo. Más 4 por 1, 4. Sobre 4 por 2, 8. Es una forma sencilla de resolverlo. Esto es igual a el 1 que está arriba normal. Y resolvemos el fraccionario de abajo. 4 y 2 son 6 sobre 8. Tenemos esta fracción 1 sobre 6 octavos. Aplicando la ley de extremos y medios, colocamos como denominador en la parte superior del numerador un 1 para que no se altere la ecuación. Y así como los productos de medios y los productos de extremos. Por lo tanto, la resistencia equivalente total es igual a 6 por 1, 6 y 8 por 1, 8. A 6 octavos de ohmio. O si ustedes quieren hacer la división, nos va a dar una resistencia muy pequeña. 6 octavos de ohmios. Esto en decimal, ¿cuánto sería? Esto es igual, entonces, a 0.75 ohmios. Y el circuito equivalente nos queda de la siguiente manera. Una fuente de voltaje y una sola resistencia. ¿De cuánto? De 0.75 ohmios.
Y ya tenemos nuestro circuito reducido. A partir de este circuito podemos empezar a hallar otras variables como la corriente o el voltaje total, utilizando la ley de Ohm como lo vimos en nuestra primera parte. Entonces vamos a hacer un ejercicio completo encontrando corrientes, voltajes y resistencias, haciendo reducción de circuitos resistivos y utilizando la ley de Ohm. Primero, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una fuente de voltaje para un circuito en serie con dos resistencias nomás. Resistencia. Vamos a ponerle un voltaje total de 10 voltios y R1 igual a 5 ohmios y R2 igual a 3 ohmios. Para empezar a resolver este circuito debemos entonces reducir primero las resistencias para poder encontrar qué es lo que vamos a encontrar. ¿Cuál es la única variable que falta en este circuito encontrar? La corriente total. Y si queremos ser más específicos después, hallar entonces después de la corriente resistencia 1 y hallar el voltaje en la resistencia 2, que son otros detalles más puntuales que se pueden pedir en un circuito para encontrar. Pues vamos a hacer estas tres incógnitas, las vamos a encontrar. Entonces, primero, reduzcamos el circuito. Al reducirlo, debemos tener en cuenta que estas dos resistencias están en serie, por lo tanto se suman. Y nuestra resistencia equivalente total es igual a R1 más R2. Por lo tanto, la resistencia equivalente total o resistencia total es la suma de estos dos. ¿Cuánto sería? 8 ohmios. Y el circuito 8 ohmios. Ya teniendo este circuito reducido, podemos hallar la corriente total sobre el mismo. Es decir, que la corriente total o la corriente en este circuito es igual a ¿cómo? Tenemos que volvernos a encontrar nuestras ecuaciones de Ohm si no las recuerdan. Partamos de la principal. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia en este circuito, ¿Quién es esta resistencia? Resistencia equivalente total. Y en este caso es nuestro voltaje total. 10 voltios sobre, ¿cuánto nos dio la resistencia equivalente total? 8 ohmios. Y resolvemos ese, ese fraccionario. Entonces, esto nos da 1.25 amperios porque estábamos trabajando es corriente. Y ya encontramos la corriente total del circuito. Ahora, como ya corriente total, también podemos hallar los voltajes en aquí y R2. ¿Cómo hacemos eso? Nos devolvemos. ¿En qué sentido? Ya no vamos a trabajar sobre esta gráfica. Esta gráfica se usó para hallar la corriente total, porque tenemos una resistencia equivalente total. Ahora, desarmamos nuevamente esta resistencia en sus valores anteriores para poder hallar el voltaje en R1 y el voltaje en R2. De otra forma no los podemos hallar con este circuito. Entonces vamos a ver qué pasa acá. ¿Cómo podemos encontrar esos voltajes? Pues muy sencillo, ya tenemos la corriente total que habíamos encontrado en este circuito. ¿Cómo se hace esto? Entonces, el voltaje en R1 es igual a la corriente por la resistencia. ¿Cuál resistencia? Resistencia 1. Y esto es la ley de Ohm aplicada a este punto nomás, a esta resistencia. Entonces, ¿sabemos ese voltaje? Sí, claro. En el momento que sabemos la corriente total, que es 1.25 amperios, por la resistencia 1, que ¿cuánto es? De 5 ohmios. Entonces, el voltaje en R1
es igual a lo que nos dé esta multiplicación. Y esto nos da 6.25 voltios en la resistencia 1, o sea, en este punto. Hacemos lo mismo para el voltaje en la resistencia 2. Decimos entonces que es la corriente. ¿Cuál corriente? Ah, pues la que está en este circuito, que es la total, por la resistencia 2. Entonces, la corriente total es 1.25 amperios por la resistencia 2, que es de 3 ohmios. Esto es igual a, esto es igual a 3.75 ¿qué? Voltios, porque estamos hablando del voltaje en R2. Y hemos encontrado el voltaje en R2, el voltaje en R1 y nuestra corriente total I1. Y hemos resuelto este circuito. Este es un circuito en serie. Ahora vamos a resolver un circuito en paralelo, hallando las variables más que se vayan a pedir en este caso. Tenemos el siguiente circuito entonces, paralelo. Vamos a reducir un grupo de resistencias en paralelo y hallar el voltaje que nos piden o la corriente. Vamos a ver de qué se trata. Hay una fuente de voltaje, voltaje total. Tenemos un circuito con una rama, que es esta, con una resistencia. Me quedó algo grande, pero bueno. Una resistencia 2. Y ejemplos más extensos, pero lo vamos a hacer de manera precisa y un poquito rápida. R1, R2, R3. Las bautizamos. Aquí arriba tenemos los nodos en donde se encuentran las ramas. Vamos a ponerle valores a las resistencias. R1 vale 2 ohmios. R2 vale 4 ohmios. Y R3 vale 8 ohmios. Entonces, voltaje total, vamos a darle. Van a pedir muy probablemente la corriente total, que es lo que siempre nos piden al reducir el circuito. Y nos van a pedir hallar la corriente en R1 y la corriente en R2. No nos piden más. Listo, empecemos. Perdón. También piden hallar la resistencia equivalente total. Así no la piden, es necesario hallarla para poder ubicar nuestra corriente total, hallándolo por método de reducción de. Decimos que entonces vamos a reducir primero las resistencias, que es el proceso que necesitamos en este momento. Listo. Decimos que la ecuación de la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Aplicando valores y reemplazando, decimos que la resistencia equivalente total es igual a 1 sobre ohmios más 1 sobre R2 que son 4 ohmios más 1 sobre R3 que son 8 ohmios. Y resolvemos este sistema de fraccionarios. Resistencia equivalente total. Si quieren hacerlo por mínimo común múltiplo lo pueden hacer. O mínimo común divisor. Entonces esto es de la siguiente forma. Resolver primero este grupo de fracciones. Después lo sumamos con este otro. 4 por 1, 4.
más 2 por 1, 2, sobre 4 por 2, 8. Van a quedar dos fraccionarios para hacer la operación. 1 sobre 4 y 2 son 6, sobre 8, más un octavo. Y resolviente tenemos entonces que 1 sobre 6 octavos más 1 octavo, ¿cuánto sería? Tenemos entonces que 6 por 8, 48. Entonces, 48, 8 por 1, 8, y 8 por 8, 64. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente total es 1 sobre 64. Y aplicamos de nuevo la ley de extremos y medios, colocando un denominador 1 en la parte de arriba. Por lo tanto, esto es igual a 64 sobre 56 ohmios. Esa división o fraccionario, ¿cuánto nos daría? Nos da 1.14 ohmios. Por lo tanto, nuestro circuito reducido queda de la siguiente forma. Nuestra fuente de voltaje, ¿de cuánto es? Aquí lo tenemos. Una sola resistencia. ¿De cuánto? De 1.14, que fue la que acabamos de encontrar, ohmios. Y ya tenemos nuestro circuito reducido. Aquí podemos hallar entonces la corriente total, ya que tenemos este circuito reducido de una vez, la hallamos. La corriente total es igual entonces a el voltaje total sobre la resistencia total o resistencia equivalente total. Esto es igual entonces a 10 sobre 1.14. 10 voltios sobre 1.14 ohmios. ¿Y eso cuánto nos da? Amperios. 8.7 amperios. Y hemos encontrado la corriente total, la resistencia equivalente o total, que es esta. Y ahora, aquí están los valores que encontramos. 1.14 ohmios. Nuestra corriente total es de 8.7 amperios. ¿Qué nos falta hallar? La corriente RN1 y la corriente en R2. Para hallar esto, hacemos ley de Ohm. Muy sencillo. Sabemos que el voltaje en un circuito en paralelo siempre es el mismo. Por lo tanto, el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente. Entonces, el voltaje es de 10 voltios sobre la resistencia, que es 2. Esto es igual a 5 amperios. 5 amperios. Y la corriente en R2 o I2 a 2.5 amperios. ¿Cuáles son esas corrientes? Las voy a dibujar aquí arriba. Son las que pasan de los puntos negros, que se llaman nodos. Entonces, para R1 es esta corriente que pasa por aquí. Y para R2 es la otra corriente que pasa por acá. Entonces vamos a bautizarlas I1 e I2. En este caso entonces esta sería I1 y esta es I2. Y tenemos nuestro ejercicio solucionado. Ahora vamos a tratar el tema de ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, de voltajes y de corrientes.
Para esto tenemos que tener en cuenta y recordar dos cosas. La corriente en un circuito en serie es la misma circuito paralelo es el mismo en todos los elementos que se encuentren en paralelo con la fuente. Por lo tanto, la corriente en un circuito en paralelo cambia, no es la misma, por lo general. Asimismo, el voltaje en un circuito el mismo, no es el mismo, ¿listo? Hay que tener esto en cuenta para cuando trabajemos nuestros circuitos. Obviamente, si no recordamos esto, vamos a tener algunos problemas o se nos extiende el desarrollo de los circuitos. La ley de corriente de Kirchhoff dice que todas las corrientes que entren y salgan de un nodo a cero. Es decir, que la suma de las corrientes que entren a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Hagámoslo de la siguiente manera. Tenemos un circuito positivo, negativo. Tenemos una resistencia. Aquí tenemos otra rama con una resistencia y tenemos una tercera resistencia en este punto. Por lo tanto, tenemos un circuito mixto. Tenemos un paralelo entre estos dos. En paralelo. Y cuando convirtamos este equivalente, tendríamos un circuito en serie por completo. Pero como vamos a usar ley de corrientes de Kirchhoff, entonces no es aconsejable hacer la reducción de resistencias, a menos que sea necesario. Vamos a poner los valores. Vamos a poner una corriente que ingresa a nuestro nodo, que lo vamos a bautizar el nodo 1. Una corriente total que ingresa. Y por el otro lado salen por las ramas que quedan una corriente I2 y una deben salir en cuanto a su suma aritmética. Por lo tanto, la corriente total es igual a la suma de las corrientes que salen. I2 más I3. Y esta sería la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a hacer un ejemplo de nuestra fuente de voltaje. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. El voltaje total no lo sabemos, es incógnito. Corriente 2 de la resistencia 2. Y la corriente 3 no se sabe. Entonces, voltaje total no se sabe y corriente 3 tampoco se sabe. Nos entregan que la corriente total es igual a 2 amperios y la corriente
2 es igual a 0.5 amperios. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? Que hay que sumar las corrientes que entran y las corrientes que salen para encontrar los valores que necesitamos. En este caso, I3. Entonces, I total es igual a la suma de I1. Estamos reemplazando valores. Tenemos I2, si lo tenemos, es de 0.5 amperios. Más I3, que es la única que no tenemos. Entonces, esto es suma y resta. 2 menos 0.5 amperios nos da 1.5 amperios, que le corresponden a I3. Y hemos encontrado I3